¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de Siciliano desde Easy. Vamos a tratar de llegar a ver qué ofertas, qué novedades, qué unidades, qué herramientas podemos llegar a conseguir, más o menos a qué precio. Bueno, hice la presentación desde acá, dado que por ahí después se complica porque a los muchachos de prevención mucho no les gusta que uno ande filmando. Entonces nada, ya me conocen y al toque se me vienen al humo. Pero bueno, vamos con carpa, tranqui, a ver qué podemos encontrar. Espero que haya alguna herramientita en oferta. Vamos a ver un poco el tema precios. Quiero aclarar que este video lo estoy haciendo el 8 de octubre del 2023 para los amigos que lo ven en el futuro y quieren salir disparados a comprar algo porque aparenta estar barato, pero bueno, nada, a la fecha vamos a ver con qué nos encontramos, así que nada, vamos directamente para adentro. Tenemos las plantitas que ponen siempre en esta época del año. La chica que seguramente en cualquier momento se va a acercar a preguntarme si quiero la tarjeta Mercosur o algo parecido. Así que bueno, nada, vamos a enfocar un poquito. Extraño tanto las mesas de saldos, ¿eh? No se dan una idea cómo extraño las mesas de saldo. Se podían comprar llaves a muy buen precio. Miren en lo que se transformó las mesas de saldo. Esta es una presurizadora. Qué interesante. Cable de acero. Piezas epoxi. Esto a veces suelo llevar, dado que son medidas grandes. Miren el precio. Son medidas grandes que a veces se utilizan, pero hay veces que está a 10 pesos este nivel. 3.600. Media tira compré un sanitario Gaona con eso. Buja de reducción. Este es muy útil para lo que es reguladores y medidores, cuando el medidor no tiene la rosca de 1,25 pulgadas, hay que comprar a la fuerza. Esta es una linda oportunidad. Estos nipples son hermosos. 1,25 pulgadas por 5 centímetros, 145 pesos. Eso sí está para llevar. Bueno, acá hay una terraja. Esta terraja la tengo. 27.285, rebajada de 54.570. Vaya a saber qué es lo que le falta, ¿no? Bueno, y así un surtido de cosas que por ahí tanto no interesan. Pero vamos a lo que vinimos, vamos a ver herramientas. Ya empezamos mal. Ya cuando me reciben con algo de Silver Shadow, ya mucho no me gusta. Bueno, estos son los precios de este set, por ejemplo. Llavecita ajustable, alicate, está a la vista. Juzgar si es caro o barato es difícil, dado que bueno, son calidades que por ahí. Destornillador plano 6x150 Biasoni. Observen el precio de este destornillador. No, miren este. No.
Viasoni de nueva generación, 6%. Bueno, con el hexágono para hacer fuerza, 8.400 pesos. Algún Stanley. Esta línea de Stanley fue muy buena y se comercializó en medidas que por ahí no eran lo común, saliendo de lo que era el juego. Y bueno, relativamente accesible, podría estar dentro de los valores esa unidad de Stanley. Bueno. Está todo dentro de esa gama. Bueno, un elenco de Pre-Tool muy buenos destornilladores, muy buenos, el promedio de calidad y precio, como ya están acostumbrados a ver en el canal. Pinza y 2 destornilladores McCarthy, habría que ir a ver el precio. Pero bueno, está un poco más cargado, digamos, hay un poco más de variedad. 3600 este Viasoni, en mi experiencia no son buenos o no son lo que prometen, pero algún amigo por ahí le dio resultado. Línea Robust. A ver las ajustables, las francesas. Oh, miren, pico del oro Robust. De estas, las que tengo casi las mismas características y las mismas prestaciones que la Stanley doble cremallera 7 posiciones, de la cual soy tan fanático. No, la Gardex, a ver si estoy en lo cierto. Llave ajustable Gardex de 6 pulgadas, 9.300 pesos. Jorgito, te aviso que mañana voy a pasar a buscar por el taller la mía que quedó colgada en el tablero. Vale más que una Stanley. Oh. Se fueron un poco el diablo. Lindo juego. Yo siempre aconsejo no comprar en juego, porque generalmente en los juegos vienen algunas con algunas falencias, hay que verlas del otro lado, a veces están ordenadas distintas. Siempre que conviene comprar la unidad independiente, pero bueno, siempre seduce un poco el precio, que no lo veo tampoco. Hay que agarrar e ir a lo que es la máquina y ver. Miren, esta Robust está interesante, pero terrible. Hoy en día es difícil juzgar si es caro o barato, pero bueno, está un poquito más provisto a lo que se ve. Más o menos lógico, pero un desastre de herramienta. No va. Nunca van a hacer algo bien esto. Alicate, cuerda de piano de alta palanca. Bueno, algunos precios pueden estar dentro de los parámetros. Juzguen ustedes si son lo que estaban pensando. Habría que ver en la máquina, como dije, a qué corresponde, pero bueno.
Juego de tubos largos. Algunas unidades perdidas de Stanley. Estriados. 16 milímetros, 1600 mangos. Bueno, acá no está tan mal, no está tan mal. Lo que pasa que bueno, es esta Stanley que quizás no es de las mejores. ¿Cómo le costaría arrancar ahora a un muchachito que esté comenzando con lo que es las tareas cotidianas, comprar el elenco de herramientas que se necesitan, dado que de entrada no se puede comenzar cobrando como corresponde, ¿no? Entonces, bueno, debe doler bastante. Como nos dolió a todos, lo que pasa que bueno, más o menos nos olvidamos de algunas cosas. Jueguito que dice boca llave 13 milímetros, robust, 1400 pesos, un tubo de 13 encastre media, está interesante. Sí, tengo que decir que está un poco más provisto de cosas, un 12. Uy, bueno, se cayó. Vamos a dejarlo donde estaba. Bueno. Ahí lo colgamos en donde corresponde. Nah, esto sí. Esto y que le digan arriba las manos es lo mismo. Combinadas cricket. Están en el orden de los 5.000 pesos. Bueno, llave de 21. 8.750. Herramientas de corte. Herramientas de desbaste. Linda lima. La lima está aceptable. Se ve que tiene poca salida. Remachadora Gardex, 12 lucas. Bueno, el resumen que hago, muchachos, es que los que compramos herramientas y vamos guardando y comprando y nos las rebuscamos, ciertamente somos millonarios. Una espátula, 2.400 pesos. No quiero decir ni que esté bien ni que esté mal. Lo que pasa que bueno, qué sé yo, por ahí. Acá está todo sobredimensionado un poco. Observen esto. Una masa de 1 kilo. Sí, 1 kilo. De la calidad Viasoni. 17.000 más. Para mí está medio volado. Pero bueno, qué sé yo. Va a saltar Franco y va a decir: Maxi, el señor Tanilacqua se queja de los precios de Easy porque es pobre. Sí, Franco, hoy en día está complicado. Pasa que por ahí tenemos recuerdos de cuando se compraba todo un poco más barato. Linda Stilson. Cambió un poco la anatomía, pero bueno, las Gardes estas son medias impresentables. Mira el precio abajo.
Jorgito, amigo, te voy avisando que voy a ir a pasar a buscar mi Stilson de 2 pulgadas Robust que tengo colgadas ahí en el taller. Esta ya se nota que es de nueva generación por el color, pero el peso es similar a lo que estamos acostumbrados en Stanley, ¿no? Una tijera podría ser aceptable el precio. Pasa que yo tijeras tengo muchas. Pestañadora, herramienta esencial para determinados oficios. A ver acá con qué nos encontramos. Un surtido de un elenco de herramientas Robust aisladas 1000 volts para electricistas, ¿no? 18.000 pesos. Bueno, más o menos con 50, 60.000 pesos se pueden armar un jueguito de herramientas como para empezar a hacer trabajos básicos en domicilios y ese tipo de cosas. Stanley. No sé si son muy de precisión, pero vamos a pegar la vuelta por allá. Yo quería ver un poco más de tubos, un poco más de llaves combinadas Robust. Por ahí la Pico del Oro doble cremallera Stanley. Quiero ver si me la salteé. Vamos a pegar una vuelta nuevamente. Bueno, creo que tienen más que un motivo valedero para empezar a cuidar las herramientas, los que por ahí las tienen tiradas, oxidadas. Cuando se necesitan, tienen que estar preparadas para el trabajo, si no hay que disponer de esa plata. Arco de sierra Crossmaster, 5.300 más. Más o menos tienen que calcular que cualquier herramienta vale 5.000 mangos. Una herramienta en sí misma, ¿no? Por ahí una llavecita no, pero bueno, un consenso, miren. ¿Cómo me dijiste? 22, 17 y 2. Miren. Ya estamos hasta la pelota porque la 22 no. La 23 saltamos a 20. Encima es la que más precisa. Ya empezamos con el piso. 16 y 12. 17 y 2. 17 sí y 12 también. Me falta la. A ver si me sale. La vuelta es un milímetro. Esta columna molesta para poder ver determinadas unidades. La 22, la 16 y la 12. ¿El dado dijiste? El todo, la cliquera. WordPro. Me acuerdo cuando empecé a recomendar WordPro. Acá tenés clic así de media, con el agarre, o clic. Sigue siendo una de las opciones más económicas, al menos acá por lo que estoy viendo. No, pero algunas cosas están fuera, completamente fuera del presupuesto. Mal. No puede valer 7.750 pesos un destornillador.
Si comparan esto, es más herramienta que eso. No, están un poco volados en algunos precios. Bueno, he comprado herramienta 5 calidad industrial o total calidad industrial más barato. Easy nunca fue sinónimo de barato. El que considera eso está equivocado. Easy lo que tiene que a lo sumo cierra 3 días en el año, que son 1 de año, el día del trabajo y el día del empleado de comercio. Después, hasta las 10 de la noche, pueden venir y comprar y pueden salir de un apuro, pero no se imaginen que es barato, porque no es para nada barato. Ajustable de 6, robust, podría estar en los valores. La de 10, no, de 12. La de 12 es una linda opción, Tengo de estas y van muy bien. Esta es un poquito más reforzada. 3 en 1, martillo, bueno. Vamos a mirarla más en detalle. Ya todos saben de qué herramienta hablo, pero vamos a mirarla un poquito más en detalle. Martillo, cosa que odio golpear con la llave. Damos vuelta la mordaza y se transforma en una llave de caño, una llave cocodrilo. Dan resultado, pero bueno, no es algo que me guste. Y después, bueno, obviamente la podemos usar como francesa. Vamos a tratar de poner como corresponde, cosa que va a ser difícil. Porque si no después me critican que dejo todo en cualquier lado. Ya ha pasado que hubo franquitos en otro momento. Pero bueno, sí, quizás tenían algo de razón. Cosa que se dificulta un poco a veces pasarlo. Bueno, me van a saber disculpar, pero yo Ay, Tano, te van a echar, sí, me van a echar. Listo, ahí está, ahí queda. Así que bueno, nada, el balance de este... Venía el horario del bajón dominguero y digo, me voy a hacer el video para los muchachos desde Easy. Un video desde Easy, de Siciliano en su taller. Vamos a recorrer un poquito. Y para escapar al bajón dominguero, me vine un ratito de Easy. Esto parece muy del canal del amigo Cazando Herramientas, creo que se llama Luis. Bueno, anda siempre con estos cosos de la Craftsman y qué sé yo. Están lindos, son lindos. Lo que pasa es que bueno, por ahí uno no está tan familiarizado con trabajar con ese tipo de muebles, ¿no? Compresorcito. Interesante. Todo buen pagio. BTA. Obviamente, bueno, ya saben todos cuál es el mejor. Griferías plásticas. Lo que es griferías plásticas, los que es griferías en general, cómprenlos en casa de sanitarios, porque créanme que acá se van por las ramas. Mal. Pero, como dije, y espero no estar aburriéndolos, esto lo que tiene que vienen 9:30 de la noche un martes y está abierto y pueden sacar de un apuro un cliente, salir ustedes de un apuro. Pero juego de alargues para mesada, 14.400 pesos. Se resuelve con una cupla y un niple y se solucionó el problema. Bueno, los vástagos son calidad legítima, supongo. FB, 7.000 pesos.
Yo sé que este video por ahí va a estar dividido entre los que consideran que esto está todo en precio y los que consideran que son cosas incomprables. El tema es llevar estos precios a los clientes. Hay clientes que no tienen ningún problema, hay otros que verdaderamente se ponen a llorar. Este jueguito de gomas que habitualmente la casa Laines, cuando terminaba de hacer una compra, agarraba un puñado de gomas al azar y me las regalaba a modo de atención. O sea, venía una hostia, arandelas para flexibles de 3/4, arandelas para flexibles de media, algún O-ring para vástagos, retenes. Miren, terrible. Valvulitas que antes las cambiábamos a modo de atención, le cambiábamos los cueritos, como quien dice, porque nos abría la puerta a trabajos de mayor magnitud. Hoy en día, si uno quiere tener una atención, pero bueno, es como todo, como dije, está el que eso le parece insignificante, pero créanme que esto en una ferretería se consigue a comparación de eso en monedas. T de transferencia. Esta T une abajo del lavatorio lo que es agua fría, agua caliente, y lo lleva al pico. Por el medio, para los amigos que no saben, observen el precio. Está bien, se puede poner de plástico, pero no deja de ser caro. No quiero decir un robo porque voluntariamente uno lo compra, pero observen, juego de flexibles. ¿Cómo se le explica a la gente que por ahí tiene que instalar arreglamento y caen acá y le venden este juego de flexibles para un termo que pagaron 100.000 pesos, 62.000 pesos? Está bien, todo DINA técnica, no hay objeción, pero ténganlo en cuenta al momento de pasar un presupuesto. Uno de los motivos por los cuales esquivo la termofusión, y no porque yo quiera, trabajaría menos, pero miren, llave de paso de 20, 3.000 pesos, y no admite corrección. O sea, está bien, uno tiene cierta experiencia que permite que no haya margen de error, pero puede pasar que pierda una fusión por incomodidad, por falta de lugar. No sé, para mí hay algunas cosas que no corresponden. Estas terrajas no se las recomiendo a nadie. Es muy difícil dar con unas que corten bien, que puedan morder bien en lo que es el polipropileno. Cuando trabajen con este tipo de flexibles, no lo aprieten con llaves, se aprieta con la mano. Depende muy bien
depende mucho de cómo asiente el plano en ese arandel. Pero bueno, opción económica. Vamos a hacer una recorrida nuevamente por las herramientas, mirar un poquito más. Ahí va. Persona de tarjeta 5, no solicita su